Y la estadística avanzada en el mundo del fútbol es un terreno aún por desarrollar, así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se está aplicando, cómo esta nueva tendencia está cobrando cada día más importancia con un periodista NBA que en el baloncesto está bastante más desarrollada y vamos a fijar las pautas que podría seguir la estadística avanzada en el mundo del fútbol, qué baremos podría medir y hasta dónde podría ser importante. Así que dicho esto, comenzamos. Y para hablar de estadística avanzada, también aplicable a NBA, que está bastante más desarrollada, tengo conmigo a un periodista y a un entrenador de baloncesto, como es Sergio Rabinal. ¿Qué tal está, Sergio? Muy buenas, Antón. Encantado de estar aquí y hablar un poco, bueno, de calcio y de deporte en general, que es lo que realmente nos gusta. Bueno, si no te importa, con tu permiso, no te voy a llamar Sergio, te voy a llamar Serge, que es más... Te conozco así mejor. Yo Y te tengo, eso. yo te tengo que llamar Lorenciño. Bueno, pues vamos a hablar de estadística avanzada, que es algo bastante por desarrollar en fútbol, pero que en baloncesto, sobre todo en NBA, lleva bastantes años ya vigente y que sirve muchas veces para tomar decisiones en cuanto a jugadores que draftear. En fútbol sería jugadores que fichar. Por ejemplo, Leicester, campeón, fichó a Kanté por estadística avanzada, y Sergio lo utiliza bastante también para escribir artículos, para analizar equipos, jugadores. Entonces por eso os traigo a este entrenador para hablarnos de ello. Y te quería preguntar, Sergio, para empezar, en baloncesto, bueno, lo comentamos fuera de cámara, hay bastantes estadísticas. En fútbol quizá la más destacable son los expected goals, que ya hablaremos después de lo que significan, pero en baloncesto, ¿qué estadísticas hay y qué miden? Porque al final en el fútbol está muy por desarrollar y quizás nos tenemos que fijar en el baloncesto sobre qué medir. Bueno, la verdad es que hay tantas y tan variadas estadísticas que realmente se puede medir todos los parámetros o casi todos los parámetros del juego. Es decir, se puede medir desde la eficiencia que puede tener un equipo en cancha con X número de jugadores en un tramo concreto del partido o de una temporada, hasta la parábola y el arco que puede alcanzar un balón en un lanzamiento. Y eso es un avance respecto a una época oscura, por decirlo de alguna manera, en la que lo que prevalecía, más allá de las estadísticas de decir este jugador anota tantos puntos, comete tantas faltas o consigue tantos rebotes, ahora podemos mesurar y podemos establecer qué es y qué es lo que predomina. En ese sentido, lo más importante es lo que te permite el gran abanico de posibilidades que tienes, porque puedes regirte o establecer por dónde quieres o qué es lo que pretendes mesurar. Y en ese sentido, me parece que es muy importante, lo primero, definir muy bien a la hora de fichar qué es lo que te interesa para tu equipo, que es algo muy obvio, pero que las estadísticas avanzadas no te van a dar nunca la respuesta a esa pregunta. Tienes que encontrarla tú, estableciendo tú los parámetros, estableciendo los filtros y definiendo qué es lo importante para ti a la hora de diseñar tanto un jugador o lo que debe tener un equipo. Sí, porque eso que comentas tú, dependiendo del equipo, tú tienes unas necesidades, tú buscarás unas cosas distintas. Por ejemplo, un equipo, poniendo el caso de fútbol, un equipo que busca juego directo, no le interesa un jugador que sea asociativo, por así decirlo. Claro. Y un equipo que busque un juego más combinativo, no le interesa un delantero que no sepa jugar de espaldas o que no sepa combinar con sus compañeros. Pues eso en NBA lo tenéis bastante más medido y tenéis, sobre todo, muchas más herramientas al alcance de la mano, ¿no? Porque tenéis Basketball Reference, que la verdad es que aparece muchísimas estadísticas. Y aquí en fútbol tenemos eso que comenté antes, los expected goals, que es una herramienta, una estadística más reciente que mide la probabilidad de anotar un gol dependiendo de la situación, dependiendo del pase, dependiendo de cómo golpees. Y va de 0 a 1, que es un porcentaje. Por ejemplo, un 0,5 expected goals son un 50% de posibilidades de anotar desde una cierta posición. Por ejemplo, el máximo que existe es 0,99, nunca es 1 porque nunca tienes 100% de posibilidades de fallar, siempre hay una ligera posibilidad. Pero el máximo es 0,99, que significa que tienes un 99% de posibilidades de anotar desde ahí. Entonces, vosotros lo que buscáis es la máxima eficiencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho un gráfico, bueno, un mapa de calor de baloncesto, que es cómo ha avanzado
el porcentaje de tiros que se tiran desde cada zona del campo, porque Mm. antes se tocaba mucho la zona, se tocaba mucho la mid-range, estaba bastante deshabitada, sobre todo hace 20 años, 30, la zona de triples, y ahora ya mid-range en NBA prácticamente no existe. Mm. Bueno, los mapas de calor de tiro que comentas en realidad son lo que son una respuesta a una, perdón, la respuesta a una pregunta respecto al juego y es, ¿cómo decirlo? Que las estadísticas avanzadas al final hay muchas, ¿vale? O sea, es muy variado y definir y intentar condensarlas en uno es muy complicado. Pero en concreto de los mapas de calor lo que reflejan es la evolución del juego, como decías. Y hay que tener en cuenta que estas estadísticas avanzadas lo que son es la respuesta concreta a un momento histórico concreto, valga la redundancia. Es decir, las estadísticas avanzadas de, pongamos, actualidad 2020 probablemente no sean las mismas, no requieran los mismos parámetros o respondan a de la misma manera que, pongamos, dentro de 10, 15 años. Es decir, el rating ofensivo que es lo bien o lo mal que ataca un equipo respecto a sus tiros que toma, sus pases, a su velocidad de juego, probablemente no sea igual de válido ahora que dentro de 5 años. Y eso es muy importante a la hora de tomar las estadísticas avanzadas, sobre todo desde una perspectiva histórica. A nivel de qué herramientas se pueden tener cuando se quieren utilizar este tipo de métricas, tenemos en el mundo NBA en concreto, tenemos mucha suerte porque la liga abrió de manera pública este tipo de archivos, están en nbastats.com y se puede encontrar prácticamente de todo, es decir, desde cómo rinde un jugador respecto a su equipo, cómo rinde un jugador con X número de compañeros durante un tiempo concreto, cómo le ha defendido X jugador. Literalmente es un universo individual y dentro de ese universo hay miles de mini cosmos que te puedes perder y te puedes hacer un especialista en prácticamente cualquier cosa. Las cartas de tiro, que yo creo que es lo que mejor se puede adaptar al fútbol y es probablemente uno de los puntos que más le puede diferenciar principalmente por lo grande que es las dimensiones del campo de fútbol respecto a las del baloncesto. Y ahí yo creo que sí que hay pequeños nichos en los que sí que se puede sacar mucho partido a la hora de analizar, es decir, cómo se mueve un jugador, hasta dónde llega o qué incidencia tiene ese posicionamiento en el campo respecto al resultado de su equipo o el rendimiento individual. Sí, la verdad es que las dimensiones son muy distintas, pero eso que comentas puede ser muy interesante de cara al futuro. Por ejemplo, cuando un futbolista conduce, las tendencias que tiene un futbolista ya tendrá distintas tendencias a otro. Entonces puede ser bastante importante de cara a analizar en el futuro ese mapa de calor de si conduce hacia adentro en un X porcentaje de ocasiones, hacia el otro lado en otro porcentaje de ocasiones, pero es que en NBA tenéis todo, como dices tú, mucho más medido, mucho más desarrollado, pero también hay que decir que pese a que tenemos las estadísticas al alcance de la mano, primero tuvieron los equipos y después poco a poco los periodistas tardaron unos poquitos más años, pues lo cierto es que hay que diferenciar también las estadísticas del juego, porque muchas veces nos centramos en estadísticas, en medir todo con estadísticas, pero tú no puedes decidir o un fichaje o tú no puedes analizar un futbolista o un jugador de baloncesto solamente viendo estadísticas. Es cierto que las estadísticas te dan una idea, pero tú si no ves un futbolista no vas a saber nunca cómo juega, porque también hay que decir que las estadísticas, dependiendo de, por ejemplo, en baloncesto, dependiendo de la posición, el pivot va a rebotear más que un base. Pero, por ejemplo, bueno, Russell Westbrook es un jugador que rebotea muchísimo, pero no es pivot, también es base. Entonces tenemos que saber también contextualizar las estadísticas y saber qué estamos viendo. Uno de los problemas fundamentales a la hora de mirar una estadística es el volumen que tiene, es decir, la muestra, porque al fin y al cabo no puedes darle el mismo valor a un jugador que ha jugado, pongamos, 5 minutos y tiene una métrica de net rating que es como la diferencia entre eficiencia ofensiva y defensiva, súper alta, pongamos de más 30, comparado con LeBron James que tiene un más 2. Es decir, ¿este jugador es mejor que el otro? No, simplemente es que en el contexto concreto y el volumen comparado, pues este jugador pues, ha destacado más, lo cual no significa que sea mejor o peor jugador. Yo creo que hay un problema a la hora de entender las estadísticas avanzadas y es que
mucha gente pretende o puede comprender que vienen a sustituir al juego en sí, es decir, vienen a sustituir al ojo humano como principal fuente de análisis del deporte, sea de fútbol americano, baloncesto, lo que sea. Y es un error, porque son complementarias. De la misma manera que el vídeo ayuda a descubrir que un jugador pues, no tiene buenos apoyos, no tiene un buen desplazamiento lateral o una buena explosividad, los números sí que pueden ayudar a corroborar eso. Son simplemente herramientas que te complementan, que te dan más datos a la hora de tomar una decisión, a la hora de establecer un juicio de valor o bien determinar si esto es así o es de la otra forma. Y creo que en el caso concreto del fútbol sí que puede venir muy bien la estadística avanzada en términos de biomecánica, de análisis de los cuerpos de los jugadores, es decir, cómo están compuestos, cuánto tiempo le cuesta a un jugador arrancar, cuál es su zancada o cuál es la potencia a la que lanza el balón o la precisión con la que conecta con sus compañeros. Sí, porque además, eso que comentas tú de arrancada, teniendo las dimensiones mucho más grandes que en baloncesto, tienes más tiempo, más espacio para ganar respecto a tu rival. Entonces puede ser muy importante de cara al futuro. En fútbol tenemos estadísticas básicas, como pueden ser los tackles, los goles, las asistencias, pero no tenemos ese offensive rating, ese defensive rating que tenéis en NBA, que la verdad es que te podría ayudar muchísimo. Y también hay una estadística que no es avanzada, pero es común, que es el número de toques o de balones que toca cada futbolista, que la verdad te da mucha idea de futbolista, de cuánto participa, de cuánto entra en juego, pero después, ya toma de decisiones, hay otras estadísticas. En baloncesto, ¿qué estadísticas tenéis o cómo medís la inteligencia de un futbolista cuando tiene el balón en las manos? Bueno, yo creo que lo más importante a la hora de entender, perdón, de poder mesurarlo es establecer el mínimo por el cual tú vas a crear una métrica y es la posesión. En el baloncesto es muy sencillo porque un equipo ataca y después de atacar ese le toca atacar al otro. Y en el fútbol no, en el fútbol no hay fin, es un juego en el que hasta que haya un gol o sale por banda, no se acaba la jugada. Y en ese sentido yo creo que es súper importante esa diferenciación para poder establecer qué puedes hacer. Puedes crear una estadística avanzada, lo cual no significa que no pueda haber. Pero yo creo que lo más importante a partir de eso, de la posesión en sí, es relacionar eso con otras métricas. Pongamos, siempre se habla, por ejemplo, como el punto clave para saber si algo es eficiente o no, si es válido o no, es el punto por posesión. Es decir, si tú eres capaz de anotar de media más de un punto por una posesión. Es decir, si tú consigues 2 puntos, si consigues anotar de media 2 puntos o 3, eso cómo lo trasladas a la relación con la posesión, que es el mínimo del juego. Pongamos, en un pick and run, en un bloqueo directo, consigues más de 1,1 puntos por posesión, que es prácticamente anotar el 50% de tus intentos, que es bastante alto, es un número bastante alto. Si baja de eso, ya estamos hablando que ya la eficiencia de esa acción, la eficiencia de ese jugador o lo que sea, ya es más baja, ya no te sale tan rentable o no es tan válido a la hora de evaluar ese jugador. Yo creo que ese punto, es decir, a un nivel más básico que podemos ser nosotros a nivel de analista. Realmente un equipo NBA tendrá sus parámetros y tendrá unas respuestas y unas preguntas y unos mecanismos de análisis que nos superan a lo que somos nosotros, que somos simples mortales. Para un análisis de andar por casa, por decirlo de alguna manera, yo creo que estar por encima del punto por posesión, que es el mínimo ratio de baloncesto, sería lo óptimo. Todo lo que suma a partir de ahí, en relación a lo que decía antes del volumen y la muestra que se tiene, es el camino para poder determinar en cierto modo si está bien o está mal. Sí, es lo que comentas tú, que los departamentos de análisis de los equipos nos llevarán años luz, de verdad, que nosotros somos simples mortales y ellos en esto nos llevan 10 años, porque la película Moneyball, que es la película que lanzó las estadísticas avanzadas a la fama, es de 2011 y a saber desde cuándo llevan los clubes y los departamentos de análisis utilizando estadísticas avanzadas. En fútbol tenemos, por ejemplo, WhoScored o SofaScore, que nos dan las estadísticas bastante picaditas, las podemos ver fácilmente.
Entonces, estas páginas son recientes, pero obviamente hay bastante diferencia entre lo que podemos comentar, lo que podemos ver nosotros, que lo que pueden ver ellos. Bueno, muchas gracias, Sergio, por pasarte por aquí. ¿Tú cuál crees que es el camino a seguir por el fútbol? ¿Qué crees que tiene facilidad o dificultad para centrarse más en las estadísticas avanzadas? Porque yo creo que es más difícil analizar el fútbol desde una parte estadística, principalmente porque es lo que comentas tú. En baloncesto defiendes y atacas. En fútbol hay transiciones, el juego no se para hasta que sale de banda y una falta. Es decir, es muy difícil muchas veces cuantificar muchas cosas, pero yo creo que no tanto para cuantificar, sino para medir la calidad de las acciones, y las estadísticas pueden servir. Bueno, es que a mí me parece el fútbol un juego completamente, o sea, sumamente complicado de analizar porque hay un factor azar, un factor suerte Sí. que rompe cualquier tipo de forma de establecerlo, porque el baloncesto hay veces en las que uno más uno es dos. En el fútbol puede que uno más uno sea un empate o perder después de haber estado intentando 30 tiros y el otro uno y mete gol. Se acabó. Yo creo que el fútbol tiene mucho camino de mejora, principalmente porque es un negocio que tiene una cantidad de recursos 3 o 4 veces mayor que el mundo del baloncesto, lo cual posibilita que haya que los equipos o las federaciones o las empresas en sí puedan invertir más recursos en desarrollar métricas o desarrollar sistemas de inteligencia artificial que ayuden a componer un mundo de estadística avanzada que se aplique al fútbol. Yo creo que el mundo del baloncesto es un ejemplo del mismo modo que lo fue el béisbol o el fútbol americano, el Sí. fútbol, pero creo que el fútbol europeo, el soccer, creo que tiene mucho camino que recorrer, pero lo cual no significa que sea negativo, sino que tiene que establecer cuáles son sus parámetros, que yo creo que ya estarán establecidos dentro de algunos equipos, pero que al ser algo de vanguardia va a tardar cerca de, pongamos, 5, 6, 7 años en poder convertirse en algo de dominio público o que sea masivo. Y al mismo tiempo necesitaremos pues, enseñar al gran público que esto es algo normal, que esto es algo bueno y que se puede utilizar de forma tan útil como pues, los tiros que realiza un rival, los pases que realiza, la posesión, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por pasarte. Espero que no tengas una jornada de trabajo hoy muy dura, porque ya sabemos que los horarios NBA no son excesivamente apetecibles. Y nada, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.